106.7. Milenio. Una nueva historia. Una nueva historia. Por contar, por contar. Lunes a viernes, de 7 a 9. Eduardo Battaglia. Primero lo primero. Puede haber muchas visiones sobre el momento que vive la economía en la República Argentina y las proyecciones que se hacen, al menos para lo que resta del año. Uno ayer pudo escuchar cosas como, por ejemplo, no era necesaria la devaluación al inicio de la gestión de Milei, o cosas como, por ejemplo, no habrá que esperar al segundo semestre, sino que en mayo ya se empezará a ver un rebote de la economía en la Argentina. El gobierno, mientras tanto, celebra que la inflación vaya bajando mes a mes, aunque está en niveles altísimos. Quiero hablar del presente y el futuro, qué nos espera con la economía en nuestro país en el próximo tiempo, tanto en lo que resta de 2024 como más allá de 2025. Ricardo Delgado está en línea, es economista y director de la consultora analítica. Ricardo, un gusto tenerte al aire. Eduardo Battaglia te habla. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Digo, ¿por dónde me inclino más? ¿Por criticar aquella primera devaluación que se hizo? ¿Debió hacerse o no? ¿Vienen buenos tiempos y un rebote de la economía? Una señal optimista marcaba ayer cuando hablaba con él, que me decía, mira, en mayo o en junio ya vamos a tener rebote de la economía. Bueno, a ver, me parece que, si querés empezamos por el tema del evaluatorio, el gobierno heredó una situación económica compleja. Cualquiera que hubiese asumido hubiese tenido que empezar a plantear un ordenamiento inicial. Yo tengo la impresión que quizás fue un salto de evaluatorio muy significativo, muy violento, que aceleró la inflación en el mes de diciembre, enero, y todavía seguimos viendo hasta el mes de marzo, vimos coletazos de esa gran devaluación, que digamos, en términos de salto de tipo de cambio superó el 120%, casi llegó al 120%, en un contexto además en donde obviamente la calidad del salario es la constante del salario, de los ingresos, de las jubilaciones, ¿no? Dicho esto, me parece que ha quedado, después de ese salto evaluatorio, de una recomposición tarifaria que es significativa, que ya se empieza a notar en las facturas que todos nosotros recibimos de electricidad, de gas y demás, y que va a impactar también en términos inflacionarios estos meses, quedó una economía que a mi juicio no tiene todavía la capacidad de lo uno con lo segundo, la capacidad de recuperarse de manera rápida a partir del mes de mayo. Yo no veo una recuperación en B, en B corta, como le plantean algunos colegas, justamente ¿por qué? Porque el principal motor de la demanda de corto plazo, que es el consumo privado, el consumo de todas las familias, de todos nosotros, está muy resentido justamente por el hecho de la caída de los ingresos. Entonces, me da la impresión que es cierto lo que vos planteás, digamos, hay una desaceleración inflacionaria clara, digamos, en marcha. Es probable, justamente si se mantiene el tipo de cambio, la estabilidad de los dólares financieros y obviamente el dólar oficial, que haya menos inflación, pero la recuperación me parece que va a tardar en llegar. Con respecto a tu visión sobre la macro y la microeconomía, ¿cómo ves la foto de hoy? Y si querés, deja correr la película para adelante. Bueno, me parece que vamos a entrar ahora en meses en donde va a haber más disponibilidad de dólares, eso básicamente por el hecho de la liquidación de la cosecha de soja, que ya está comenzando después de las grandes lluvias de estas últimas semanas. Ya se está viendo una mayor predisposición de los productores de soja de vender su producto, de soja y maíz por supuesto también, y eso obviamente va a aliviar a la caja del Banco Central, las famosas reservas, ¿no?, del Banco Central, y por otro lado hay más expectativa de que haya más disponibilidad de dólares para aquellos que quieren producir en Argentina, en particular las pymes, que son las más
condicionadas en materia de disponibilidad de divisas. El punto es que esa mayor disponibilidad de divisas se tiene que de alguna manera compensar con esto que planteábamos antes, ¿no? Un mercado interno en términos de consumo todavía muy deprimido y que, insisto, va a durar algunos meses en recuperarse. Ricardo, perdona, te interrumpo allí. Cuando hablas del consumo deprimido, me planteo pequeñas y medianas empresas, una pyme de barrio, un comercio, ¿podrá hacerle frente a suba de tarifas, a gastos fijos que tiene cualquier emprendimiento con esa caída en ventas? Bueno, ya estamos viendo que es una gran preocupación en el mundo pyme. Claramente la suba tarifaria, la recomposición de tarifas que está planteando este gobierno es mayor en términos de velocidad que la que planteó Macri al comienzo de su gestión con Aranguren como ministro. Vos recordás que en ese momento también hubo una fuerte resistencia de todos, de alguna manera, pero del mundo pyme en particular, justamente por esa razón, ¿no? Hay un problema de rentabilidad ya en muchos sectores, justamente por caída de ventas, que va a ser difícil, va a ser muy difícil sostener. ¿Qué puede hacer una pyme? Bueno, en ese contexto, en muchos casos hay espalda para sostener algunos meses, pero después empieza el otro problema, y es, ya no necesito tener tanta gente, empiezan los despidos. Y ese es el problema, ¿no? Todavía, y esto vale la pena decirlo también, Eduardo, esta es una economía que desde el gobierno de Alberto Fernández recibió una única herencia positiva en materia económica, a mi juicio, que es un bajo desempleo. El desempleo del último que hereda este gobierno respecto del otro fue algo menos del 6%. O sea, muchas cosas por corregir, una economía completamente acabada, si se quiere, pero con bajo desempleo. Eso es lo que heredó Milei. Exactamente, y ese es un punto inicial importante, favorable. Yo creo que buena parte de las medidas son, además, obviamente, de una decisión de la sociedad en su gran mayoría, si se quiere, de cambiar la historia económica reciente. Creo que eso también explica el hecho del bajo desempleo, explica la tolerancia social a este tipo de medidas de recorte de gasto, de recorte de ingresos que estamos viviendo. O sea, la gente, para decirlo en términos simples, la gente a las 4, 5, 6 de la mañana se tiene que despertar en su gran mayoría para ir a trabajar, a un trabajo mal pago, muchas veces a varios trabajos durante el día, pero tiene que preocuparse por si pasa el colectivo, si pasa el tren, y ese tipo de cuestiones. En otros momentos de crisis, la crisis de 2001, teníamos un desempleo en el 18%. Insisto, hoy estamos probablemente ya no en el 6%, pero seguramente el desempleo ha aumentado. Todavía no tenemos las últimas mediciones, las mediciones del INDEC, pero claramente no estamos en los niveles de otras crisis en donde se sentía más esa situación. Ricardo, ya superamos los 4 meses de gestión de Javier Milei y todavía se sigue hablando de lo que hubiera sucedido si no ganaba el Libertario, si ganaba Sergio Massa. Se dice que ganara Milei o ganara Massa, ambos tenían que hacer lo que se hizo ahora, con diferencias de matices o quizás brusco o menos brusco. ¿Coincidís? Bueno, sí, yo creo que es un poco lo que planteaba al principio, ¿no? Era absolutamente imperioso empezar a torcer el rumbo de fuerte decadencia que se veía en una aceleración inflacionaria muy preocupante. Terminamos el año con 211% de inflación en el 2023, ¿no? Fuimos el país con más inflación del mundo en ese momento, y por supuesto también hoy. Y eso había que revertirlo. Yo tengo la impresión que todavía sigue faltando un plan integral, ¿no? Un plan de estabilización que además ponga en la agenda cuestiones que tienen que ver con cómo hacer para recuperar la actividad económica. Es decir, un plan integral que incluya producción, desarrollo. ¿Qué tiene que contener un plan integral? Digo, para salir de este reacomodamiento que uno tiene la sensación como ciudadano y sin saber de economía, que es tan solo eso, ¿no? Un sinceramiento de variables de la economía, pero todavía falta una incentivación a la industria, al comercio, digo, el plan integral del cual hablas vos, ¿no? Bueno, los programas de estabilización en general arrancan de esta manera, arrancan con un fuerte sinceramiento de precios, tarifas y
digamos, y una caída, una depresión de los salarios, pero digamos, aquellos que son relativamente exitosos en el tiempo, no solamente bajan la inflación, sino que le cuentan a la sociedad cuáles son las medidas de estímulo, de incentivo, de promoción y de protección para ciertos sectores necesarios para justamente darle sostenibilidad en el tiempo a las políticas, ¿no? Digamos, hoy estamos discutiendo cuán sostenible es el ajuste fiscal, por ejemplo, ¿no? Cuánto tiempo más vamos a, digamos, no tener, por ejemplo, obra pública, y el día de mañana, obviamente, si no tenemos obra pública, no vamos a tener probablemente carreteras, no vamos a tener, digamos, acueductos en condiciones, digo, cuestiones básicas para el funcionamiento normal de una sociedad en el mundo capitalista, ¿no? Entonces, dicho esto, me parece que digamos, eso es lo que está marcando. Creo que en el relato hay un fuerte énfasis en el ajuste y en el aspecto financiero del tema, que es un componente, sin duda, para atender, pero está faltando toda la actividad económica y todo el mundo real, si querés, porque si eso esa pata no está, bueno, darle sostenibilidad a lo financiero y a una tasa de inflación que va bajando por esa razón, va a ser difícil de sostener. ¿Lo estará viendo el gobierno eso? ¿Estará viendo lo que hace falta ahora una vez que la planilla de Excel cierra por todos lados? Bueno, yo tengo la impresión que siempre los gobiernos miran, digamos, tienen comprensión asumen que tienen ese tipo de capacidad de entender, sobre todo en términos de la historia, ¿no? La Argentina ha enseñado que muchos ajustes empezaron bien, pero justamente terminaron mal precisamente por el hecho de no contar con un programa integral. Ricardo, un gusto como siempre escucharte. Gracias por este tiempo. Igualmente, Eduardo, te mando un gran abrazo. Hasta la próxima. Hablamos con Ricardo Delgado, microeconomía, bueno, todo pasó, la foto de hoy, la película que viene. Ricardo Delgado, economista y director de la consultora analítica, estuvo en Primero Lo